Vamos a ver y escuchar ahora a Miguel Ángel Pichetto cuando entraba hace minutos, justamente otro opositor pero dialoguista con Laura Maiocchi, decía esto. Hablan de proyectos de ley, aproximadamente 30 proyectos. Seguramente la cuestión de la seguridad va a estar en el tablero con alguna ley de baja de imputabilidad, probablemente. ¿Lo económico qué imagina? Va a seguir con el discurso de que consolidó la baja de la inflación. Por ahora es la única bandera que el gobierno viene llevando, pero indudablemente que en alimentos y medicamentos ahí no hay tantas luces como en el índice promedio. En alimentos y ¿Qué opina de la designación de los... Déjeme terminar. En alimentos y medicamentos, la inflación del mes, más los aumentos fijos de la nafta, la luz, digamos, el recupero de subsidio que lo va a terminar pagando el usuario, esos son datos muy importantes que vamos a ver qué dice el presidente. Miguel, también en su discurso. Al hijo y a García Mancilla sentados hoy aquí en el recinto, ¿qué opinión le merece? Yo nunca tuve una opinión crítica, los conozco a los dos. A mí me parece que hubiera sido importante que el Senado se reuniera y decidiera si respaldaba con los 2/3 o no había voluntad mayoritaria, pero esta omisión, que no se sabe quién la provocó, de no haber tratado el pliego del hijo que tenía dictamen, podría haberlo tratado. Y también podrían haber elaborado el dictamen de García Mancilla y evaluar a los dos jueces, y ahí entran a jugar los temas constitucionales de las mayorías. El principio de independencia del Poder Judicial es un tema central, para eso requiere, especialmente un juez de la Corte, la mayoría que establece la Constitución Nacional, que dice 2/3 del Senado para elegir un juez de la Corte. Así que el Senado no lo hizo, no entiendo por qué no lo hizo cuando estaba habilitado el pliego del hijo para el tratamiento. Miguel, ¿qué opina de la ausencia de la oposición? Yo soy una oposición democrática y estoy acá y mi bloque creo que va a venir un número importante. Bueno, Pichetto. obvio que es una oposición democrática, ¿no? Pero la democracia no, Sí. no hay tutía. ¿Por qué decís sí? Vamos a, Bueno, presentar reforzado. ahora, vamos a presentar a otro integrante de la mesa, pero en este caso por Zoom. Agustín Echevarne es economista. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, un placer charlar con ustedes. Hola Agustín, Bueno, ¿qué tal? para empezar a analizar lo que seguramente va a ser parte central del discurso del presidente, vamos a una placa que nos indica algunos datos básicos de cómo fue el año de Milei y que tiene que ver justamente con la economía, en lo que haría mucho hincapié el presidente al hablar en un rato. Por ejemplo, el año empezaba, bueno, no podemos mostrarlo en este momento, pero el año empezaba con 25,5% de inflación y terminaba con 2,2% de inflación. El riesgo país era de 1.635 puntos y terminaba este mes de febrero Con 7,69. La brecha cambiaria empezó en el 55,1 y en este momento está en el 15%. ¿Cómo ves, Agustín, este año y lo que puede decir el presidente? Bueno, yo creo que el presidente va a mostrar logros importantes que ha tenido en el primer año, porque hay que recordar de dónde veníamos, tal cual lo que está mostrando, ¿no? La Argentina estaba entrando en una hiperinflación. Nosotros veníamos hablando en la Fundación que veíamos el riesgo de hiperinflación creciente durante todo el año, en 2023, ¿no? Y ahora, en cambio, estamos esperando para este año, todos los economistas vamos bajando nuestras estimaciones de inflación para el año y estamos aproximadamente en un 24% para el año completo, ¿no? Con lo cual vas a empezar un año que empezó en 2,2, posiblemente nosotros medimos febrero, nos dio 2,3, o sea, nos da un poquitito Ahí más vemos la alto. placa, Agustín, justamente. Correcto, y bueno, y ahí vamos a ir viendo que en la segunda mitad de año yo creo que va a seguir bajando la inflación y vamos a terminar el último trimestre muy bueno, con además una economía que se está recuperando. Recordemos que el año pasado tuvo una primer caída muy fuerte, donde la pobreza llegó, medida por la UCA, al 57% en el primer trimestre. Y ahora las mediciones que estás viendo de la propia Universidad Católica o de la Universidad Torcuato Di Tella y otras, te da entre 33 y 35%. Es decir, que hay una baja importante de la pobreza porque se frenó la inflación y se fueron recuperando los salarios. Ahora, no todos de la misma manera. Por ejemplo, los salarios del sector público están más retrasados y yo creo que eso es parte de una política porque como hay un sobredimensionamiento muy grande del sector público,
En Singapur, por ejemplo, lo que hicieron fue mantener los salarios públicos un 25% por debajo de los privados durante 30 años. Porque la idea es fortalecer al sector privado. Que sea el sector privado el que te impulse la economía. Y la recuperación que estamos viendo, y te cierro con esto, nosotros estamos viendo un 5% de crecimiento. Y esta visión la están compartiendo los principales bancos mundiales, los que miden las consultoras y demás. Estamos todos en torno al 5%, es decir, es una recuperación importante. Agustín, la última pregunta y nos vamos al despliegue que tenemos en la calle, pero básicamente, ¿cómo sentís que se está midiendo? Porque si hay algunos cuestionamientos a lo que tiene que ver con cómo se mide la inflación, es que la metodología es antigua, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros medimos nuestra propia inflación, ¿no? Medimos más de 20.000 precios. Por supuesto, siempre puede haber, digamos, mejoras en las mediciones, pero más o menos, lo que pasa es que la gente tiene una sensación, hay una diferencia entre cómo te está sintiendo el bolsillo y lo que está pasando con los economistas que medamos todos los precios. Lógico. ¿Por qué? Porque en realidad los precios que han subido, han cambiado los precios relativos, pero lo que ha subido fuerte son, porque te han sacado los subsidios y sobre todo en lo que es el AMBA, son los precios de los servicios. Claro. O sea, los precios de la electricidad, el agua, ¿no? El transporte. Entonces, ¿qué pasa? Hoy gastás más en porcentaje de tu sueldo en esos servicios que antes no gastabas porque te subsidiaban mucho y te queda menos dinero para gastar en el resto de las cosas. Para el consumo. Por eso es que la sensación es que no te alcanza la plata para el consumo de todos los productos como tenías antes. Bien, es decir, Agustín, que si bien los precios en promedio están bien, en términos relativos, que subieron mucho más los subsidios. Clarísimo, Agustín. Perdón, los servicios. Volveremos al Zoom con Agustín Echevarne.